bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde nos vamos a centrar en la medicina. Concretamente vamos a hablar de una enfermedad que, bueno, ya le preguntaré posteriormente, pero que creo que cada vez está más presente en la sociedad. Estamos hablando del Parkinson, aunque en esta ocasión vamos a hablar de algo positivo, puesto que se está comenzando ahora mismo a llevar a cabo un estudio sobre el Parkinson. Pero bueno, para hablar de todo esto nos acompaña Diego Santos García, neurólogo del Complejo Hospitalario Universitario de la Gerencia Integrada de Ferrol. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Acaba de presentar un estudio sobre el Parkinson COPADI, se llama así exactamente, que coordina a nivel nacional. ¿Qué es lo que se está analizando en este estudio? Bueno, el estudio COPADIS, el título ya indica un poco en qué consiste el estudio. Son las iniciales de lo que sería traducido del inglés, cohorte de pacientes con enfermedad de Parkinson en España. Entonces, una cohorte es un grupo de sujetos con una enfermedad, en este caso serían pacientes con enfermedad de Parkinson, y lo que vamos a hacer, estamos haciendo ya, pues a nivel de toda España, 45 hospitales, más de 130 investigadores, es incluir a pacientes con enfermedad de Parkinson y les hacemos una evaluación inicial muy completa, que sería pues para recoger no solamente aspectos motores de la enfermedad, ¿no?, como el temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos, problemas de la marcha, de la postura, del equilibrio, etcétera, sino también otros síntomas que, bueno, son síntomas no motores que son importantes porque son frecuentes y muchas veces muy incapacitantes, como puede ser problemas del tipo de depresión, apatía, fatiga, ansiedad, problemas cognitivos. Vamos a evaluar la calidad de vida de los pacientes, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a evaluar en una visita inicial y luego haremos un seguimiento durante 5 años, año por año. De tal manera que al final lo que vamos a tener es pues una especie de radiografía en color, año por año, donde vamos a tener perfectamente bueno, pues determinada la evolución de la enfermedad. Y además a un subgrupo de participantes, de pacientes, les haremos también estudios de resonancia magnética y análisis de sangre para mirar marcadores moleculares en sangre y estudio genético de Parkinson. Lo vamos a comparar con un grupo de sujetos control, que son sujetos sanos que no tienen la enfermedad de Parkinson. Esto es muy importante para saber si algunas cosas que encontremos en los pacientes son relevantes o no, porque a veces algo tan sencillo como observar algo en un paciente, pues no sabemos si es relevante o no, porque necesitamos comparar con una persona que no tenga la enfermedad. Y además vamos a evaluar el rol del cuidador, el cuidador principal del paciente, que muchas veces es el gran olvidado. Queremos saber cómo se encuentra el cuidador, si está estresado, si está sobrecargado, y también cómo evoluciona el estatus del cuidador a lo largo de la evolución de los pacientes. ¿Cree que el estado del cuidador puede hacer variar bastante la enfermedad de la persona? Bueno, en cierto modo, y esto incluso yo en alguna presentación que me ha tocado hablar sobre este tema, lo he tratado, y el cuidado es muy importante, porque el cuidado se encarga del cuidado del paciente. Si el cuidado del paciente no es óptimo, empeora la situación del paciente. Y esto al final va a producir todavía mayor sobrecarga sobre el cuidador. De tal manera que al final se establece una especie de círculo vicioso. Peor cuidado, peor estado del paciente, más sobrecarga sobre el cuidador y todavía peor cuidado. Pero eso es muy importante, el papel del cuidador, y obviamente pues identificar cuando hay algún problema para intentar tratarlo en este sentido, ¿no?, en el cuidador también. De hecho, como me comentaba, sí que ha sido galardonado con la atención Slow, ¿no? Por defender un tipo de cuidado del paciente que sufre Parkinson. ¿En qué consiste esta atención? Bueno, esto salió hace muy poquito, fue en relación con la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología y de Enfermería. Entonces se presentó un trabajo en el cual la enfermera que trabaja conmigo, Teresa de Deus Fonticova, que es una excelentísima profesional, pues entonces lo que hicimos fue comparar la evaluación motora del paciente, que es una evaluación compleja, que requiere pasar una serie de escalas y que lleva tiempo. Entonces quisimos comparar la evaluación que hago yo con la evaluación que hacía ella para ver si había diferencias. Y lo que observamos que realmente cuando una enfermera entrenada hace la evaluación, pues es perfectamente válida y no había prácticamente diferencias. Entonces esto pone en valor pues la importancia del trabajo de la enfermería, y efectivamente puso un poco o sea, nos dieron el premio a la mejor comunicación en toda España de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. La noticia que salió se refería a una atención Slow, en el sentido que, bueno, que ella hace evaluaciones de los pacientes junto conmigo del estudio COPADIS, y claro, son evaluaciones que llevan más o menos unas 2 horas, y
y entonces son pacientes que están mucho tiempo con ella, se hace la evaluación y al final tenemos en conjunto muchísima información del estado del paciente. Y conocemos pues no solamente cómo se encuentra el paciente desde el punto de vista motor, sino también pues otros problemas que puede tener, ¿no? Pues si tiene dolor, si tiene apatía, si tiene fatiga, cuáles son otros síntomas no motores, problemas cardiovasculares, síntomas gastrointestinales, etcétera. ¿Este tipo de actividad debería de desarrollarse en todos los centros que se dediquen a esto? Pues la verdad es que lo ideal, desde mi punto de vista, sería que así se hiciera. Lo que pasa es que la realidad es que es inviable porque no hay disponibilidad, no hay tiempo, que el recurso, el tiempo es fundamental y no tenemos de tiempo. Entonces con el estudio Copadis nos organizamos para poder llevarlo a cabo, pero en realidad en el día a día es totalmente imposible porque los pacientes se citan cada 10 o 15 minutos. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que conocer mejor el estado del paciente para tomar decisiones importantes, por ejemplo, un paciente que queremos decidir si se puede operar, si es candidato a cirugía del Parkinson, o por ejemplo a colocarle una bomba de medicación, pues hacemos estas mismas evaluaciones, que son evaluaciones largas de 1 hora y media, 2 horas, y queremos saber perfectamente el estado del paciente, porque al final a nosotros nos ayuda a saber cómo está y supuestamente, por supuesto, a tomar las mejores decisiones al respecto. Estamos hablando de todo esto, del estudio, pero se me ha olvidado preguntarle especialmente la primera pregunta. ¿Qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, y neurodegenerativa quiere decir que hay una pérdida, afecta al sistema nervioso, y luego hay una pérdida progresiva de neuronas, y esto va a producir que los síntomas van a ir progresando a lo largo de la evolución de la enfermedad. Entonces los síntomas característicos son los motores, el temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos, problemas para caminar, problemas de equilibrio, pero aparte de eso hay otros muchos síntomas no motores que también forman parte de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad es un diagnóstico clínico, se hace en la consulta, el paciente es remitido al especialista y el neurólogo muchas veces ya en la primera consulta pues emite el diagnóstico y a partir de ahí pues se le explica al paciente qué consiste la enfermedad y se plantea pues un tratamiento. ¿Cuántos casos de Parkinson hay en España? Bueno, a mí cifras de este tipo no me gusta dar porque realmente no hay estudios, pero bueno, sí que es verdad que más o menos se sabe que la prevalencia de la enfermedad es de 150 a 200, incluso 300 por 100.000 habitantes. Y la incidencia, es decir, cuántos casos por año nuevos de pacientes con Parkinson, pues en torno a 15, 20, dependiendo, ¿no? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que en un área sanitaria como el de Ferrol, pues que puede haber aproximadamente más de 300 pacientes seguro con enfermedad de Parkinson y que, bueno, puede haber en torno a unos 20 casos o más de nuevo diagnóstico en cada año. ¿Hay una edad determinada más o menos que empieza a aparecer la enfermedad? Entiendo que cada cuerpo y cada persona es un mundo y que variará, pero si sigue unos determinados patrones generalizando a los pacientes que le vienen a la consulta. Bueno, en general se sabe que es más frecuente a mayor edad, igual que sucede con la enfermedad de Alzheimer. Lo que sucede es que en el caso del Parkinson parece que ya en edades más avanzadas de 80-90 años es un poco menos habitual a lo mejor, por ejemplo, que con 70 años, etcétera, ¿no? Y luego otra cosa importante es que cada vez se diagnostican probablemente a pacientes más jóvenes, también porque hay más conocimiento de la enfermedad, parece que estamos un poco más alerta y bueno, que tampoco es una enfermedad excepcional en personas jóvenes por debajo de los 40 años, incluso de los 30 años. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas para empezar a sospechar que puedes padecer esta enfermedad? Bueno, uno es el temblor, que yo creo que es el síntoma que a nivel general toda la ciudadanía conoce, pero es verdad que no todo temblor es Parkinson y luego que no todos los pacientes con Parkinson tienen temblor. Entonces el temblor típico del Parkinson es el temblor de reposo, en situación de reposo. Sí. Es muy típico en una mano, en situación de reposo, o incluso en un pie, en el mismo lado es característico. Es muy característico que sea siempre afectación de un lado, es decir, la enfermedad suele empezar por un lado, el lado derecho o el lado izquierdo, y luego ya los síntomas progresan al otro lado, pero es muy típico de un lado. Y luego también, aparte del temblor, pues la rigidez. Muchas veces los pacientes están rígidos, están más encorvados, a veces por ello tienen dolor. Y luego también el tema de la lentitud de movimientos. Pues por ejemplo, la expresividad facial es menor, parece que están como más apagados. En general la movilidad es menor, está reducida. Por ejemplo, para hacer tareas finas, pues con un
brazo, con una mano, pues están más torpes, les cuesta pues, abrocharse la camisa, les cuesta afeitarse, etcétera. Y todos estos son los síntomas motores de la enfermedad. También caminan más despacio, arrastran más los pies, están más encorvados hacia adelante, por ejemplo, al hacer los giros, pues los hacen con más dificultad, etcétera. Pero luego es verdad que hay síntomas no motores que muchas veces incluso aparecen antes que esta sintomatología motora. Y dentro de todos parece que los 4 más contrastados son el estreñimiento, la depresión, la pérdida de olfato y luego el trastorno del sueño REM, que consiste en que durante la noche, cuando el paciente está soñando, pues muchas veces chilla, llora, se ríe, muchas veces se mueve incluso de una forma violenta, etcétera. Y este tipo de trastorno, pues se sabe que a largo plazo muchos de estos sujetos que tienen este problema acaban desarrollando la enfermedad de Parkinson. Llama la atención que estos factores, estas cosas, den lugar a lo que es el Parkinson. Parecen que son cosas completamente diferentes a lo que conlleva el propio Parkinson. Esta es una buena apreciación porque obviamente son síntomas que pueden aparecer años antes, 5 o 10 años antes, pero es verdad ya que con no son... tanto tiempo, nuestro cuerpo ya nos está avisando 10 años antes de que vamos a tener Parkinson. Lo que es, claro, es importante que a veces puedan aparecer estos síntomas antes, pero una cosa importante es no alarmar porque, claro... Sí, a ver si alguien de repente claro, va a estar... Son síntomas poco específicos. Eso quiere decir que obviamente no todos los pacientes que tienen depresión, ni muchísimo menos, ni todos los pacientes que tienen estreñimiento van a desarrollar enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que se está haciendo ahora son líneas de investigación dirigidas a intentar, pues, probablemente identificar en poblaciones que tienen algunos síntomas de este tipo, pues, cuáles podrían tener un mayor riesgo, sí. Desde que se diagnostica o se presenta la enfermedad hasta que una persona deja de valerse por sí misma, ¿cuánto tiempo suele pasar? Pues esto es muy variable, porque hay pacientes que evolucionan de una forma bastante benigna, y a lo mejor llevan 10, 15, 20 años con la enfermedad y se encuentran bastante bien, y hay otros pacientes que a lo mejor en 5 o 10 años pues están bastante afectados. De ahí la importancia de intentar identificar un poco factores pronósticos de la enfermedad. Es decir, yo siempre lo digo, ¿no? Que creo que si uno se pone en la cabeza del paciente, lo cual es imposible, pero en la consulta, viendo todos los días pacientes con la enfermedad de Parkinson, pues más o menos aprendes 2 cosas. Una, que lo primero que quiere saber el paciente es si tiene el diagnóstico, es decir, el paciente va preocupado, obviamente, y muchas veces ya va preocupado sabiendo o pensando si puede tener Parkinson. Entonces, lo primero es eso, y una vez que ya el diagnóstico más o menos parece claro y se asume, la segunda pregunta es saber cómo voy a estar dentro de 10, de 15 o de 20 años. Entonces, por eso es muy importante también intentar conocer, pues, de alguna manera, qué pacientes van a evolucionar de una manera o van a evolucionar de otra. Por eso es tan importante este estudio que estáis llevando, que acaba de empezar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se va a evolucionar este proceso? ¿En qué consiste? Efectivamente, pues este estudio está dirigido más al tema de conocer la evolución de los pacientes. Bueno, es un estudio largo, es un estudio costoso, son 5 años de seguimiento, entonces son 2 años de reclutamiento, llevamos ahora más o menos 1 año de reclutamiento, quedaría más o menos otro año. En estos momentos llevamos casi 400 pacientes incluidos, 392, hay 195 cuidadores incluidos y más de 50 sujetos control. Entonces, lo que haríamos sería durante 2 años incluir a los pacientes y luego a cada paciente que se le incluye hacer un seguimiento anual. De tal manera que, bueno, pues estamos hablando de un seguimiento de 5 años, el estudio finalizaría en el año 2022, con todo el tema del análisis de los datos, estarían todos los datos para el año 2023. ¿Qué meta os habéis puesto? Y cuando lleguen esos años, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que queréis haber averiguado? Bueno, lo primero es con la visita inicial, es decir, una vez que acabe la fase de reclutamiento y tengamos a todos los pacientes incluidos, pues en esa visita basal se haría un análisis de lo que es un estudio transversal, ¿no? Es decir, tenemos una población de pacientes de diferentes zonas de España muy bien estudiados, entonces lo que haríamos sería estudiar las características de esa población y para cada una de las cosas que nos interese, pues estudiar qué variables se asocian, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes incluidos, pues saber, por ejemplo, cuántos pacientes tienen depresión, cuántos pacientes tienen trastorno de control de impulsos, cuáles son las características típicas de los pacientes con este trastorno y qué variables se asocian, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, que cuando un paciente vaya a la consulta
y tenga determinadas características, saber que le tenemos que preguntar si, por ejemplo, tiene pues problemas de impulsividad porque pueda tener un trastorno de control de impulsos. Y luego la segunda parte sería, pues ya a largo plazo, pues saber cuántos pacientes acaban desarrollando diferentes complicaciones a los 2, a los 4 y a los 5 años, de tal manera que podemos ir identificando factores predictores de estas complicaciones. Por ejemplo, a los 2 años estaríamos pues en el año más o menos 2019, pues saber cuántos pacientes han desarrollado pues por ejemplo deterioro cognitivo significativo con respecto a la situación basal y poder identificar factores predictores de deterioro cognitivo a los 2 años. Me comentaba que era un proyecto bastante caro. ¿Gracias a quién o a quiénes puede seguir adelante este proyecto? Bueno, el proyecto fundamental efectivamente es un estudio muy largo, es muy costoso, entonces se está desarrollando a través de una fundación, que es una fundación privada, que es la Fundación Curemos el Parkinson. El nombre oficial que está registrado es la Fundación Española de Ayuda a la Investigación en Parkinson. Entonces esta fundación está desarrollando el proyecto desde el punto de vista económico. Obviamente uno de los objetivos es la captación de recursos económicos para poder desarrollar el proyecto, pero no solamente para eso, sino también para llevar a cabo otros proyectos. Entonces, dentro de los proyectos que se están llevando a cabo, bueno, pues un objetivo es difundir o dar a conocer la enfermedad a nivel social, que parece mentira, pero que realmente hay mucho desconocimiento. Entonces, por ejemplo, se hacen acciones solidarias, conciertos, etcétera. Y luego otra cosa muy importante es transmitir información rigurosa a los pacientes y a los familiares. Pues todos los meses se cuelgan en la página web, que es www.curemoselparkinson.org, pues se cuelgan posts sobre artículos más importantes del mes, resúmenes de congresos, etcétera. Por ejemplo, ahora a través de un laboratorio pues se van a hacer unas jornadas de puertas abiertas del Parkinson que vamos a hacer en el Hospital Marcide de Ferrol. Entonces, con la colaboración del Laboratorio UCB y también con la colaboración del SERGAS, se van a llevar a cabo estas jornadas de puertas abiertas para transmitir toda la información a los pacientes, pero como novedad también se va a hacer a través de la página web, de tal manera, por ejemplo, que todos los pacientes, los familiares o realmente todas las personas que quisieran de alguna manera se podrían conectar y seguir la sesión desde otras partes de España o desde fuera incluso, ¿no? Latinoamérica, etcétera. Y bueno, tenemos varios proyectos en marcha. Para el próximo año también tenemos un proyecto que está focalizado exclusivamente en la información a pacientes y familiares. Es un proyecto también que participan muchos neurólogos del país y para nosotros esto es algo fundamental y para mí personalmente como neurólogo y tratando todos los días con pacientes de Parkinson, creo que es algo fundamental también para que el paciente tenga información y sepa dónde Porque otro de los aspectos de tener la información concreta y exacta es que un diagnóstico precoz entiendo que debe ser muy importante y mejorar la calidad de vida del paciente. Es cierto que, claro, el diagnóstico precoz es fundamental en una enfermedad que podamos curar. Es decir, si yo tengo una meningitis y no voy al médico y no me la identifica y no me pone el tratamiento para curarme, puedo morirme. Entonces, en este tipo de enfermedades que hay una cura, y sobre todo enfermedades infecciosas, por poner un ejemplo, el diagnóstico precoz es fundamental, es capital. Pero también en enfermedades neurodegenerativas en las cuales no hay un tratamiento curativo, realmente el diagnóstico precoz es importante. Primero porque el paciente tiene unos síntomas y es fundamental saber primero por qué tiene esos síntomas y también que el paciente sepa por qué tiene esos síntomas. ¿Los medicamentos que existen ayudan a ralentizar la enfermedad? Y la segunda parte es que una vez que se hace el diagnóstico, pues para intentar mejorar la calidad de vida, ¿no? A día de hoy no hay ningún tratamiento para curar la enfermedad, probablemente no hay ningún tratamiento para cambiar la progresión a largo plazo, pero sí que cambiamos realmente el día a día del paciente con los medicamentos, porque son medicamentos que mejoran los síntomas, y no solamente con los medicamentos, porque igual de importante, y esto se lo digo yo a los pacientes cuando van a la consulta, igual de importante que ir al especialista y tomar la medicación es otro tipo de terapias alternativas, ¿no? Por ejemplo, fisioterapia, logopedia, ejercicio físico, una nutrición adecuada, etcétera. Y todo este tipo de terapias complementarias son fundamentales y muchas veces en el sistema sanitario que tenemos pues no las cubre realmente y a día de hoy pues hay que recurrir pues a otro tipo de instituciones o personas que ofrecen este tipo de terapias y por ejemplo aquí fundamentalmente son las asociaciones de pacientes, ¿no?
está la Federación Española de Parkinson. En muchos sitios de España hay asociaciones de pacientes y, por ejemplo, aquí puntualmente en Ferrol pues está la asociación Parkinson Ferrol, que lleva muchísimos años, y que allí pues hay personal muy cualificado, hay logopeda, hay psicóloga, fisioterapeuta, y los pacientes pueden allí encontrar no solamente otros pacientes, van a compartir información, se van Entiendo, a el ver beneficiar. entre personas que están padeciendo lo mismo, pues parece que te ves que no estás tú solo. Fundamentalmente eso es fundamental, es decir, al final el paciente encuentra allí pues otros enfermos, comparten muchas cosas y luego además que van a poder recibir terapias que son beneficiosas, y eso está demostrado incluso, si nos ponemos rigurosos desde un punto de vista científico, muchas de estas terapias en ensayos clínicos o en estudios de investigación. ¿Cree que en un futuro se llegará a encontrar la cura para el Parkinson? Bueno, yo soy optimista, soy muy prudente, pero soy optimista y obviamente claro que se va a encontrar. Yo no sé si va a ser a corto plazo, probablemente, bueno, pues más a largo plazo, pero bueno, hay que ser optimista y yo creo que a largo plazo se está investigando y, por supuesto, igual que en otras enfermedades, pues se están encontrando pues hallazgos muy importantes en la enfermedad de Parkinson. Pues yo soy optimista. Obviamente, como investigador y como neurólogo, pues no puedo dejar de pensar en eso. Y además la fundación se llama Fundación Curemos el Parkinson, y ese es el sueño de cualquier neurólogo que se dedica a la enfermedad de Parkinson, por supuesto. Cambiando de tema un poco, hace poco intervino en el 7º Congreso Nacional y en el primer Congreso Latinoamericano de Biobancos que se celebró en Santiago, con especialistas de todo el mundo. ¿Cómo fue estas conferencias? Bueno, pues eso fue una invitación que me hicieron desde la Plataforma Nacional de Biobancos para participar en el Congreso. Yo era un poco la persona infiltrada, porque era neurólogo, era el resto de las personas, fundamentalmente personas que están en los biobancos, y el tema de la invitación fue para hablar de un programa de donación de cerebros bueno, que estamos desarrollando, ¿no? Aprovechando el estudio COPADIS. Entonces, de una forma muy sencilla, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en que a partir de este estudio, que es un estudio muy costoso, un estudio que supone un esfuerzo por parte de muchas personas a nivel de toda España, y que al final vamos a tener pues un número muy importante de pacientes muy bien estudiados de toda España, pues lo que nos hemos planteado es bueno, desarrollar un programa de donación de cerebros, es decir, que los pacientes de forma totalmente voluntaria y cuando se le ofrezca el investigador de cada centro también de forma totalmente voluntaria, pues puedan donar el cerebro si ellos lo consideran oportuno. El tema de la donación de cerebro, ¿para qué? Pues para que el día de mañana, cuando el paciente fallezca, igual que falleceremos todos, es decir, dentro de 15, 20 años, 30 años o cuando sea, pues ese cerebro se pueda almacenar en un biobanco y luego ese cerebro se pueda analizar. Entonces es fundamental por dos motivos. Uno, para confirmar el diagnóstico, porque muchas veces, bueno, pues realmente los criterios diagnósticos no son fiables 100%, es decir, la fiabilidad es de un 90% a lo largo del seguimiento del paciente, pero también hay veces que diagnosticamos a los pacientes de enfermedad de Parkinson y luego realmente pueden tener otras enfermedades similares a la enfermedad de Parkinson. Y luego, segundo, pues para poder correlacionar toda la información clínica y de otras pruebas complementarias que tengamos de los pacientes con los hallazgos patológicos. Y esto es fundamental en investigación. Es decir, a día de hoy sabemos que los pacientes, pues, por ejemplo, desarrollan alucinaciones visuales en parte porque los cuerpos de Lewy, que es el marcador patológico de la enfermedad, pues se depositan en determinadas áreas del cerebro. Y esto es un ejemplo de las muchísimas cosas que se podrían investigar. Entonces, realmente no es nada novedoso, sino que es simplemente aprovechar los biobancos que hay en España, que tienen muchísima disponibilidad y muchísimas ganas de trabajar, y aprovechar esta red de biobancos y a través de la Plataforma Nacional de Biobancos para poder hacer algo realmente relevante en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y acabo simplemente diciendo que realmente en otros países esto culturalmente es algo más aceptado, e incluso en España, con respecto a las donaciones de cerebros, pues sí que se donan cerebros, pero cerebros de pacientes con Parkinson realmente pocos, ¿no? Y por ejemplo en el biobanco de cerebros del Chubi de Vigo, pues hay más de 170 cerebros donados y almacenados, y hay menos de 5 con enfermedad de Parkinson, ¿no? De tal manera que en este sentido yo creo que es importante cambiar el chip y apostar por la investigación y transmitir al paciente que realmente esto no es algo que se tenga que vincular a cuando uno vaya a fallecer, todo lo contrario, uno se puede hacer donante
mucho tiempo antes, y de hecho, por poner un ejemplo, ¿no? Yo soy donante de órganos y también me he hecho donante de cerebro para, bueno, porque obviamente creo en esto y creo que el día de mañana, cuando yo fallezca, pues aunque todo es por supuesto respetable, pues creo que mi cerebro, si se puede donar a la ciencia y se puede aprovechar de alguna manera, muchísimo mejor. La idea es que durante lo que dure estos 5 años el estudio, conseguir la donación de cerebros y ponerse a trabajar, o tal vez esto suponga más tiempo porque, bueno, pues esto es algo que estáis ahora dando a conocer, que os interesaría que la gente pudiera participar, pero claro, pues como me decías, dentro de 10, 15 o 20 años. Entiendo que concretamente para este estudio tal vez no se pueda trabajar tanto en este aspecto como se querría. Bueno, realmente lo que sucede es que si todo se desarrolla bien, al final el estudio Copadis acabaría en el año 2022, pero tenemos muchos donantes y lo que habrá que plantear y desarrollar desde la Fundación es un seguimiento a largo plazo de esta cohorte, ¿no? Porque lógicamente no tiene mucho sentido, pues a lo mejor tener pacientes muy estudiados durante 5 años y luego perder el seguimiento de los pacientes durante 15, 20, 30 años y tener luego el material patológico del cerebro que hayan donado. Es decir, habrá que desarrollar obviamente un seguimiento de los pacientes a largo plazo y esto es algo que ya hemos contemplado desde la Fundación, desde el Comité Científico de la Fundación, etcétera. Y luego que además esto pueda servir en cierto modo como punto de inicio, y esto es algo que también hemos pensado y habrá que intentar desarrollar, hacer un registro clínico patológico longitudinal en España, de tal manera pues que cualquier paciente con enfermedad de Parkinson, con nuevo diagnóstico, pues que voluntariamente quiera formar parte de ese registro, pues se pueda dar de alta, se incluya en el registro y a lo largo del tiempo se vaya recogiendo una serie de información y que el paciente además voluntariamente se pueda hacer donante y sobre toda esa población de pacientes a nivel nacional pues se puedan plantear estudios de investigación buscando lo que estamos buscando siempre, que es el beneficio del paciente y el poder avanzar para el día de mañana, si nosotros no lo podemos ver, por lo menos que vengan otros investigadores por detrás y que puedan llegar a conseguir pues curar la enfermedad de Parkinson. Sí. Para finalizar la entrevista y aprovechando que ha venido aquí, le quería hacer una pregunta que tal vez mucha gente piense. Estamos hablando de los biobancos, usted es neurólogo, donación de cerebros. ¿En un futuro se podrá hacer un trasplante de cerebro? Bueno, yo ahí sí que soy un poco más, todavía más prudente. Yo creo que nada es imposible. Bueno, uno puede decir que una cosa es imposible si realmente no se puede explicar, ¿no? Desde un punto de vista científico. Pero bueno, hay veces que a lo mejor algunas cosas que desde un punto de vista científico nos parecen inexplicables, realmente nos parecen ahora porque no conocemos ciertas cosas, ¿no? Entonces a día de hoy pues realmente es totalmente impensable, ¿no? Parece impensable, pero ya incluso hay investigadores que están investigando en este aspecto, ¿no? También hay aspectos éticos muy importantes en este sentido. Pero bueno, obviamente el tiempo nos dirá si esta pregunta tiene sentido o no y si va a haber una respuesta negativa o positiva, aunque creo que a día de hoy pues todo el mundo es muy prudente en responder a esto, ¿no? Ha sido un placer, Diego Santos, por venir esta tarde aquí en Espacio Abierto y antes de despedirme, nada, espero que puedas venir dentro de 5 años para contarnos que el estudio ha ido genial, que se han llevado a cabo conclusiones bastante importantes, que pueda beneficiar para los pacientes de Parkinson y que entiendo que no será pues la cura para lo que es esta enfermedad, pero que ayude para que se llegue lo antes posible a esa cura. Pues estoy encantado de haber estado aquí también, estoy muy agradecido y bueno, yo no sé si voy a venir dentro de 5 años, pero lo que sí que puedo asegurar es que vamos a poner todo lo que sea de nuestra parte, lo estamos haciendo para poder desarrollar el proyecto y que además esto vaya poco a poco creciendo progresivamente y que a través de la Fundación y en colaboración con muchas instituciones pues se puedan ir desarrollando otros proyectos con el fin de avanzar en el conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a usted y gracias a vosotros. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web. Recordar que es www.tvferrol.es o a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan una buena tarde.